Muy buenas tardes a todas y todos. Es un privilegio para mí como director del Servicio Nacional de Migraciones poder estar dialogando con ustedes, contándoles el trabajo que estamos haciendo por mejorar las condiciones de las personas migrantes extranjeras que viven en nuestro país. ¿Ya? Trabajamos día a día, primero, desde que asumimos la labor de dirigir el servicio, por normalizarlo. Recibimos un servicio con más de 500.000 solicitudes de residencia temporal o definitiva pendientes de resolución. Más de 500.000. Muchas de ellas de ciudadanos y ciudadanas haitianas. En lo que va de nuestra administración hemos logrado reducir a la mitad los tiempos de tramitación. El desafío es grande, estoy seguro, estoy consciente, está claro que aún tenemos situaciones pendientes. Tenemos muchos aspectos en los cuales mejorar. Hemos tramitado durante el año 2022 5 veces más residencias temporales, resolvimos 5 veces más residencias temporales, más de 200.000 residencias temporales resolvimos, de las que respecto a las que se resolvían en el año 2021. Y con las definitivas ha ocurrido más o menos lo mismo. Hemos agilizado en un 50% el ritmo de tramitación. No sé si se recordarán que en el pasado, cuando una solicitud estaba incompleta, porque no tenía toda la documentación, luego de 1 o 2 años de tramitación, le entregaban una respuesta y le decían a los usuarios: su solicitud está incompleta, tiene 5 días para subsanarla. 5 días, después de una tramitación de 1 o 2 años. Luego de esos 5 días, cuando no se ajustaba la documentación, esa solicitud era archivada y tenían que volver a empezar un nuevo trámite, volver a empezar la tramitación. Eso hoy no ocurre. Y mientras nosotros administremos el Servicio Nacional de Migraciones, no ocurrirá. Tenemos una nueva ley, como bien sabemos, que impone requisitos, impone criterios respecto de la documentación. Y tenemos un sinfín de dificultades. Tenemos dificultades, por ejemplo, con nuestros usuarios y usuarias que provienen de Venezuela respecto de la documentación, el documento de identidad, o el pasaporte. Una situación que no afecta a la mayoría de la población que proviene de Haití, que tienen otras dificultades asociadas a otros requisitos legales que tenemos nosotros en el servicio, como son los certificados de nacimiento o los certificados de los antecedentes, que son requisitos legales, que nosotros debemos de alguna manera tramitar con eso en la mano. Al enfrentar estas dificultades, ¿cuál es nuestra disposición? Nuestra disposición es avanzar para buscar soluciones, porque entendemos que en muchos países de origen de las personas el acceso a la documentación no es el que quisiéramos, no es el que necesitamos, no es el que nos exige la ley, y por lo mismo buscamos procedimientos para resolverlo. ¿Qué estamos haciendo respecto de los niños, niñas y adolescentes o menores de edad, venezolanos y venezolanas, que no pueden optar o no pueden acceder al documento de identidad en su país? Lo que estamos haciendo es un protocolo junto con el registro civil para que el Estado de Chile le otorgue una identidad a esos niños, niñas y adolescentes a través del procedimiento de afiliación. Ese protocolo está ahí, lo hemos diseñado, requiere una pequeña modificación legal que ya está en el Congreso, va a ser presentada y ser tramitada. ¿Qué estamos realizando respecto de la población haitiana, que tiene la dificultad respecto de la documentación de antecedentes y la documentación de certificados de niñez o certificados de nacimiento, ¿no es cierto? Le hemos planteado al Ministerio de Relaciones Exteriores la urgencia y tenemos una mesa de trabajo con ellos para atender las dificultades que está teniendo el Consulado de Chile en Haití, para atender a nuestros usuarios. Problemas del consulado son problemas del Estado de Chile. Nos hacemos cargo.
Levantamos a MINREV esto y tenemos una mesa de trabajo que implica reforzar el personal allá, ¿ya? Que implica facilitar el acceso a la información también de las personas para que finalmente podamos conseguir el objetivo, que es resolver la solicitud de reunificación familiar, ¿ya? La política nacional de migración que se ha presentado hace un par de semanas a toda la comunidad nacional y extranjera tiene varios principios fundamentales, y uno de ellos, uno de los corazones, tiene dos corazones, si se quiere, en el ámbito de la integración, la política nacional de migración. Uno es el trabajo. Entendemos que la migración está asociada fundamentalmente al trabajo, ¿ya? Y dos, la reunificación familiar y la protección de los niños, niñas y adolescentes. Eso está en la definición de la política, ¿ya? Ahora, la definición de la política nacional de migración, ¿ya? Está enmarcada en la ley, ¿ya? Yo como autoridad migratoria tengo dos responsabilidades fundamentales. Una es cumplir con la ley y otra resolver los problemas, ¿ya? Y tenemos problemas para poder resolver la tramitación de documentos de la comunidad haitiana, como señalaba específicamente, y tenemos también problemas, digamos, de más fácil solución, pero probablemente que nos van a requerir mayores esfuerzos de tiempo, ¿ya? Que es el rezago en términos de la resolución de las permanencias definitivas, ¿ya? El programa que hemos implementado a partir de este año, hemos conseguido presupuesto para ello. Ello implica tener más funcionarios, tener más analistas, tener más escritores, más computadores, tener más capacidad para tramitar. Esas 500.000 solicitudes con rezago, ¿ya? Que recibimos, ¿ya? Nosotros nos hemos comprometido a resolverlas completamente a mediados del próximo año. Todavía tenemos tiempo por delante. No tenemos la capacidad hoy día para resolver mañana las 500.000 solicitudes. Tenemos capacidad para resolver esas 500.000 solicitudes durante 2023 y parte de 2024. Eso es lo que estamos haciendo. Ese es nuestro compromiso y eso es lo que estamos trabajando. Hemos también, a propósito de los niños, niñas y adolescentes, en el año 2021 resolvimos 41.000 solicitudes de residencia de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? En un promedio de 25 días estamos resolviendo las solicitudes que tienen la documentación completa. Una vez que se ingresa una solicitud completa respecto de una residencia de un niño, sea dependiente, amplificación o dentro de Chile, hay un equipo especial en el Servicio Nacional de Migraciones encargado de tramitar la responsabilidad. Hemos generado un protocolo también de, como señalaba antes, de fijación para ir resolviendo los casos de ausencia de documentación. Respecto a los documentos de certificado de antecedentes penales, que es otra de las preocupaciones que tiene la comunidad haitiana, no puedo no hacerlo. No puedo, para tramitar una residencia, no solicitar un certificado de antecedentes penales porque la ley me mandata hacerlo. Yo no puedo saltarme eso. No puedo tramitar una residencia sin certificado de antecedentes. Está bien. La primera reunión que tuve fuera del Servicio Nacional de Migraciones fue con la representación del gobierno haitiano en Chile. Le repetí esto. Tenemos un problema. ¿Cómo lo podemos resolver? Hay soluciones a la mano. En el pasado se han implementado soluciones asociadas, por ejemplo, cuando hubo la regularización de 2018, se hizo efectivamente un proceso de chequeo con el país de origen, con consulta a la contraparte de la policía en el país de origen, dada la dificultad para obtener esta documentación. Nosotros estamos poniendo en esta mesa de trabajo las soluciones para resolver este problema y el compromiso que tenemos nosotros es resolverlo. No hay un problema de voluntad, no hay un problema de disposición, no hay un problema de objetivos distintos, hay un problema de gestión, hay un problema normativo, hay un problema de una situación que tienen los países de origen, en particular Haití, respecto a la documentación, y nosotros tenemos la obligación de buscar las soluciones. Y en eso es lo que estamos, el compromiso que se asume es
Hay otro aspecto que yo creo que es relevante que quisiera también transmitir, que tiene que ver con la política nacional de migración, y es devolverle el servicio y el respeto a los usuarios. El Servicio Nacional de Migraciones es el único servicio del país que por decisión política en el pasado optó por darle el espalda a los usuarios y cerrar la puerta. Cerrar la puerta no solo por las demoras de las tramitaciones, sino también cerrar la puerta respecto de la atención, de la información. Estamos de acuerdo con que la digitalización, la apertura de la plataforma para tramitar la documentación es una buena decisión. Pero suprimir completamente las posibilidades de que las personas se acerquen al servicio, hagan su consulta, resuelvan su caso, no es una buena decisión. No es una buena decisión darle la espalda a los usuarios, y no podemos ser el único servicio público de este país que no atienda a sus usuarios y usuarias. Y eso también lo estamos recuperando. Hoy día tenemos atención directa al público en 14 de las 16 regiones del país, y en diciembre de este año vamos a empezar a abrir sucursales en la región metropolitana. Vamos a abrir una primera sucursal en Vicuña Maquena, en una ubicación central, de fácil acceso, y vamos a ir abriendo distintas sucursales con un modelo centralizado, porque entendemos que la persona pública es fundamental y entendemos que este servicio debe tenerlo. Hemos cambiado también una situación que era engañosa: el porcentaje de estado de trámite. El porcentaje de estado de trámite era, lo voy a decir claramente, una mentira. Cuando un usuario, una usuaria buscaba, consultaba en la página del Servicio Nacional de Migraciones el estado de su trámite, le aparecía un porcentaje. Y ese porcentaje no era real respecto del estado del trámite. No era real. Era una estimación de lo que el trámite se iba a demorar. Entonces, como la estimación de lo que el trámite se iba a demorar eran 120 días, ese era el 100%. Entonces podía quedar eternamente, o por mucho tiempo, estancado en el 99%. Luego había una fórmula de retroceso, de avance, en fin. Lo que hicimos fue modificar eso, porque entendemos que un servicio que no atiende a sus usuarios, porque no los atendía, que no responde oportunamente por el nivel de rezago que tiene, y que más encima entrega una información deficiente respecto del estado del trámite, es un servicio que lo que genera es desconfianza, que lo que genera es angustia, que lo que genera es malestar, que lo que genera es incertidumbre. Nosotros no queremos eso, por eso resolvimos cambiar, modificar el porcentaje, y tenemos una plataforma que informa la etapa exacta en la que está el trámite migratorio. Y evidentemente que podemos seguir mejorando en esos aspectos, pero entendemos que son cuestiones que hemos ido entregándole de a poco y con alto esfuerzo a nuestra comunidad, y queremos a nuestra comunidad usuaria, y queremos evidentemente seguir ampliándolo y seguir resolviéndolo. Hacemos operativos territoriales. Yo he comprometido aquí ya con el alcalde de hacer operativos territoriales en la comuna. Haremos operativos migración en tu barrio en esta comuna, ¿ya? Con registro civil, con Servicio Nacional de Migraciones, con orden, con convocatoria, para ir resolviendo también los problemas que tienen los usuarios y las usuarias de esta comuna. También hemos prometido, si es necesario, como creo que está afuera, venir a conversar de nuevo. Me gustaría conversar. Tengo aquí por escrito la pregunta, me comprometo a través de la oficina a responderlas cada una por escrito. Es mi compromiso, responder cada una de las preguntas que están aquí por escrito, para que a través de la oficina, ¿cierto? O de la organización que nos ha entregado, ¿cierto? Finalmente, responderlas cada una por escrito. Invitar también, señor alcalde, a articularnos. Tenemos un programa Serio Migrante que lo que hace es facilitar la atención usuaria, es facilitar el contacto con el servicio, es tener un canal express para resolver casos complejos. Y tenemos equipos que le dan trato al municipio, y este es un municipio fundamental para nosotros, con las particularidades que tiene, porque ya desde hace unos años es que la población de origen haitiano se ha venido concentrando aquí más que en cualquier probablemente comuna del país.
Y sabemos que es una que realmente poder tener ese contacto con nosotros y que alcalde también compromiso de poner a disposición del Servicio Nacional de Migraciones para apoyar la gestión de la oficina o el programa de migrantes digamos, ponerlo a disposición, evidentemente. Las preguntas, bueno, las responderé por escrito, como así señalado, y no sé, darle las gracias y si es que hay preguntas, consultas, estamos disponibles ciertamente para atenderlas, pero nuestra voluntad, nuestra disposición y lo que queremos es resolver los problemas que entendemos y vemos, porque lo vemos día a día, que las comunidades haitianas, ustedes, que residen en Chile, están en un proceso de reunificación familiar, en un proceso de reunificación familiar que tiene la complejidad de que su país, y permítanme referirme a su país, lo hago con todo el respeto, no responde a las necesidades de documentación que establece la ley chilena, se lo digo con respeto. Tenemos que buscar una respuesta. Dificultades como que no hay vuelos directos, no hay vuelos regulares, ¿ya? Dificultades como la falta de información, ¿no? Son dificultades de las que somos conscientes y que el estar aquí también es una expresión de una voluntad por resolverla conjuntamente. No nos interesa ni lo haremos darle la espalda ni negarle la posibilidad, ni mucho menos de reunificar a su familia, porque es, como decía, uno de los principios de la política nacional de migración, así como es la inserción en materia de trabajo. Eso, muchísimas gracias, estoy disponible para consultas que puedan realizar. Agradecemos al Director Nacional de Migraciones por esta interesante materia que nos ha informado. Ahora nos gustaría invitar al Director de Territorio e Inclusión del Servicio Nacional de Migraciones, el señor Juan Pablo Gutiérrez, para que nos brinde otra importante información. Buenas noches, ¿cómo están?